¿Recuerdan ese instante de silencio cuando en la pantalla suena la orden de ¡acción! Y sus héroes de Corazón Salvaje o Carita de Ángel comienzan su historia? Suponíamos que tras el corte, ellos volvían con sus familias, dejando el drama en el estudio. Pero para algunos, el set de grabación fue su último refugio. Partieron hacia la eternidad bajo el resplandor de los focos, rodeados de cámaras que capturaron sus suspiros postreros. La muerte no aguardó a los créditos finales. Hoy evocaremos a 8 leyendas cuyas vidas se extinguieron de forma imprevista, transformando el rodaje en una desgarradora crónica de realidad. El puesto 8 nos recordará el costo del riesgo, pero el relato número 1 es el dolor más profundo de la gran Silvia Pinal. La historia de una hija que expiró en pleno vuelo, dejando una obra inconclusa y el alma de su madre rota para siempre. Número 8. Agustín Bernal. Conocido por millones como el Rambo mexicano, fue el soberano indiscutible de las cintas de acción que marcaron los decenios de los 80 y 90. Su estampa hercúlea y su temple amedrentador en la imagen nos brindaron una sensación de vigor inigualable, convirtiéndose en el protector imaginario de toda una camada de espectadores. Sin embargo, tras esa fachada de invulnerabilidad, se ocultaba una realidad física extenuante. Durante decenios, Agustín rehusó el auxilio de dobles, ejecutando él mismo los actos de riesgo más extremos, lo que transmutó su organismo en un mapa de traumas y desgastes acumulados por la labor constante. El infortunio lo alcanzó en enero de 2022, mientras se encontraba en plena fase de preparación para un nuevo proyecto que lo devolvería a los focos. Su corazón de titán simplemente no resistió más la carga acumulada de tantos años de exigencia máxima. Esta afección cardíaca resultó definitiva, ocurriendo precisamente en un entorno de disciplina que lo definió hasta el término. Fue un intérprete de una rectitud profesional absoluta, que jamás comprendió el significado de la palabra detenerse, hasta que su propio sistema biológico expiró de forma definitiva, dejándonos el recuerdo de un paladín que se entregó por entero a su oficio, sin claudicar jamás ante el cansancio. Número 7. Enrique Rocha. El soberano indiscutible de los antagonistas, aquel varón de porte solemne y tono de terciopelo que nos estremeció durante decenios en hitos como el privilegio de amar. Existe una ironía de destino verdaderamente desgarradora en su partida. El hombre que por tanto tiempo nos infundió temor mediante sujetos de una maldad calculada y elegante, encontró su final de la forma más imprevista posible. Enrique partió hacia la eternidad precisamente durante el periodo de rodaje de uno de sus proyectos finales. Una tarde se encontraba frente a los lentes, gesticulando con esa distinción única que lo definía, y a la mañana siguiente, el set se sumió en un mutismo desolador al conocerse que había sido hallado sin vida en la paz de su lecho. Un infarto fulminante representó la rúbrica final de su existencia, un desenlace que ni el libretista más agudo habría sido apto de redactar con tal precisión. Expiró sin alcanzar a conmemorar su próximo natalicio, dejando al mundo de la dramaturgia privado de su registro vocal más icónico. Su ausencia dejó un vacío inmenso en una industria que aún aguardaba escuchar una vez más aquella voz profunda que marcaba el ritmo de nuestras tardes. Aquella afección implacable del corazón detuvo el motor de una trayectoria monumental, convirtiendo su última grabación en un testimonio póstumo de su rectitud profesional hasta el suspiro postrero. Número 6. Miguel Galván. El entrañable e inolvidable Carmelo de la producción Destilando Amor. Existe un entrelazamiento de destino verdaderamente sombrío que rodea su figura, pues su paso por los campos de Agave quedó marcado por un sacrificio que escasos espectadores alcanzaron a notar tras su gesto siempre risueño. Miguel ya era plenamente consciente de la fragilidad de su organismo, enfrentando una afección implacable que dañaba simultáneamente su corazón y sus riñones, mientras el rodaje de la historia se encontraba en su apogeo. Pese al padecimiento físico y a la fatiga constante, su rectitud profesional y su afecto desmedido hacia la audiencia lo impulsaron a seguir gesticulando alegría y a bromear frente a los focos,
ocultando el vacío que la enfermedad empezaba a generar en su interior. Su partida definitiva, ocurrida justo en el clímax del triunfo masivo del melodrama, representó un impacto desolador para toda la producción. La estampa de aquel hombre noble que nos brindó tantas sonrisas se extinguió de forma súbita, dejando la historia inconclusa para su persona y forzando a sus compañeros de set a clausurar el relato sin su presencia física. Aquel que fue el motor de la carcajada en la hacienda La Montalbeña nos dejó un vacío imposible de cubrir, demostrando que su fervor por el arte era tan inmenso que decidió permanecer ante las cámaras hasta que su organismo finalmente expiró, honrando su vocación de hacer reír hasta el último suspiro. Número 5. Flavio Peniche. Un intérprete habituado a los relatos de riesgo y a las tramas de suspenso que mantenían a la audiencia en vilo durante los decenios pasados. Sin embargo, su propia existencia quedó marcada por una tragedia que conmocionó profundamente a todo el gremio artístico y al entorno del espectáculo nacional. En el transcurso de la filmación de un proyecto cinematográfico en el año 2003, ocurrió un error fatal con los implementos de utilería, una equivocación administrativa con el armamento que ninguna precaución alcanzó a evitar. Lo que debía ser un fogueo inofensivo resultó ser una detonación auténtica que cegó una vida en pleno rodaje. Flavio se transformó en una víctima involuntaria de una cadena de infortunios, un suceso que no solo arrebató la existencia de un compañero de labor, sino que fracturó su propia alma de modo irreversible. Aquel instante desgarrador borró de forma definitiva la frontera entre el cine y la cruda realidad, tiñendo de luto una producción que buscaba el éxito y halló la desolación absoluta ante los lentes. Fue un giro de destino que lo persiguió por decenios, recordándonos que el resplandor de los focos a veces oculta peligros que ninguna cámara puede prever y que el costo de la acción puede ser, en ocasiones, demasiado elevado para el espíritu humano. Aquella afección implacable de la conciencia marcó un antes y un después en su trayectoria, dejando un vacío que el tiempo difícilmente consiguió mitigar. Número 4. Libertad Lamarque. Nuestra reina de las Américas y la eterna abuela piedad de la usurpadora. Su presencia en la pantalla era sinónimo de una distinción que trascendía fronteras, siendo el alma y la guía ética en producciones que marcaron nuestra vida, como la entrañable Carita de Ángel. El hecho asombroso de su final es que Libertad expiró precisamente durante el periodo de producción de este tierno melodrama infantil. A pesar de contar con 92 años y de ser plenamente consciente de una severa afección pulmonar que mermaba su aliento, esta dama de una rectitud inquebrantable rehusó interrumpir sus grabaciones. Con un fervor profesional que asombró a todo el reparto, terminó de rodar su escena final en el convento, para luego ser trasladada de urgencia a un centro médico donde, escasos días después, su luz se extinguió definitivamente. Se marchó en pleno cumplimiento de su deber, como una auténtica emperatriz del arte que no permitió que la fragilidad de su organismo le impidiera brindarle un último adiós a su público. Su partida dejó un vacío inmenso, cerrando el ciclo de una trayectoria monumental que se mantuvo firme hasta el último suspiro ante los focos, demostrando que para las leyendas de su talla, el escenario es el único sitio digno para la despedida final. Aquella mujer que nos acompañó por decenios se despidió con la misma elegancia con la que vivió cada uno de sus días. Número 3. Gerardo Hemer. Un joven de porte galante que representaba la máxima esperanza del melodrama La Paloma. Su magnetismo ante los lentes lo perfilaba como el próximo gran protagonista de la pantalla nacional, pero su existencia se extinguió de forma prematura a los escasos 25 años de edad, provocando un impacto que obligó a clausurar la producción y retirarla definitivamente del aire. Oficialmente, se informó que el intérprete partió debido a un infortunio vinculado con una fuga de gas en su domicilio durante el periodo de rodaje, un accidente doméstico que nadie alcanzó a prever. Sin embargo, tras los muros de la industria y en los pasillos de las televisoras, han circulado por decenios susurros inquietantes que apuntan a causas mucho más sombrías y complejas sobre su final. Su deceso no solo cegó la vida de un artista con un porvenir brillante,
sino que aniquiló por completo un proyecto entero que quedó inconcluso, sumiendo a sus seguidores en un estado de absoluto estupor. Aquel joven que debía conquistar el estrellato nos dejó un vacío cargado de misterio, convirtiendo su corta trayectoria en una de las leyendas más tristes y enigmáticas de toda la historia de la televisión azteca. La muerte no permitió que viéramos el cierre de su relato, dejando únicamente una sombra de duda que persiste hasta el presente. Número 2. Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera. Ambos representaban las figuras emergentes de la nueva oleada de producciones de acción, resaltando en el exitoso proyecto Sin miedo a la verdad. Su entrega a la profesión los impulsaba a buscar siempre la veracidad en cada toma, sin suponer jamás que aquel fervor creativo los conduciría a un desenlace verdaderamente desgarrador. Durante el ensayo de una secuencia de riesgo situada sobre un puente, el infortunio se manifestó de la forma más cruel. Ambos intérpretes se precipitaron desde una altura de 5 metros al vacío. Aquel instante se transformó en un mutismo absoluto sobre el set de rodaje. Un silencio denso, donde el equipo técnico y sus compañeros comprendieron de inmediato que la afección derivada del impacto resultaba incompatible con la existencia biológica. Ambos partieron hacia la eternidad en el mismo momento, unidos por un destino trágico mientras cumplían con su labor profesional. Aquella jornada, el resplandor de los focos se opacó ante una realidad que superó cualquier ficción, recordándonos a todos el costo tan elevado y a veces definitivo que deben sufragar los artistas para satisfacer nuestra incesante búsqueda de espectáculos. Fue un adiós repentino que dejó un vacío inmenso en la industria moderna, marcando una fecha de luto para una camada de actores que brindaron hasta su último aliento en aras de su vocación, sin que la muerte aguardara siquiera a la conclusión de la jornada de trabajo. Aquella caída marcó el término de dos trayectorias que apenas comenzaban a brillar con intensidad propia en la pantalla nacional. Número 1. Viridiana a la triste. La vástaga de la mítica Silvia Pinal y una de las promesas más luminosas del arte dramático azteca. Esta constituye la tragedia más desgarradora y profunda de toda nuestra numeración. En 1982, mientras se encontraba en la plenitud de su juventud y filmaba el melodrama Mañana es primavera, compartiendo créditos con su propia madre, la existencia de Viridiana se extinguió de forma súbita en un percance automovilístico al concluir una jornada de labor. El infortunio sumió al sector artístico en un estado de absoluto estupor, pero el padecimiento más inmenso lo encaró la propia Silvia Pinal, quien debió proseguir con las grabaciones de una obra donde su hija permanecía viva según el libreto, mientras en la realidad ya había partido hacia la eternidad. Fue, sin duda alguna, la interpretación más amarga y compleja en la crónica de la pantalla nacional. Una madre conteniendo el llanto ante los lentes mientras portaba internamente una herida que jamás lograría cerrar. Viridiana expiró a los escasos 19 años, dejando tras de sí apenas el eco de su gracia en los pasillos de los estudios y un vacío definitivo que ninguna otra figura consiguió colmar. Su ausencia transformó aquel proyecto en un testimonio póstumo de su capacidad, recordándonos que el destino es un guionista cruel que no respeta ni la belleza ni el porvenir de quienes apenas comienzan a brillar con luz propia. Aquella afección del alma marcó para siempre el corazón de la gran diva de México, dejando a Viridiana como una presencia eterna en el recuerdo de una audiencia que todavía llora su partida prematura.